Hola, somos la Iglesia Cristiana Redil Norte, una comunidad de brazos abiertos, donde podrás crecer y conocer a Dios. Una iglesia de palabra y espíritu. Nuestro principal propósito es exaltar a Jesús, aprendiendo de su palabra para tener un carácter como el suyo. Ve y llama a tu familia para que juntos adoremos a Jesús. Sean todos bienvenidos. Muy bien, muy bien. Estamos en nuestra nueva serie Encuentros con Jesús. Encuentros con Jesús. Vamos a ir a la Biblia. Les invito a ir a Marcos capítulo 2, versículo 13. La semana pasada vimos Marcos capítulo 2, estuvimos hablando del paralítico, versículo 1 al 12. Vamos a continuar y esta vez lo vamos a hacer en el versículo 13 hasta el 17 del capítulo 2 del Evangelio de Marcos. Y dice así la palabra del Señor. Jesús salió de nuevo a la orilla del mar y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos y le dijo: sígueme. Y levantándose lo siguió. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que lo seguían. Cuando los escribas de los fariseos vieron que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Incline su rostro un momento y pidámosle a nuestro Padre Celestial que nos bendiga a través de su palabra en esta mañana. Padre del cielo, gracias por permitirnos llegar a tu casa, a tu iglesia, a nuestra familia espiritual, para sentarnos a escuchar tu palabra. Señor, ahora te pido que a través de tu Espíritu Santo abras nuestros oídos espirituales, que podamos ser sensibles a lo que tú nos vas a mostrar. Señor, y como decía el salmista también, abre mis ojos para contemplar las maravillas de tu palabra. Señor, en esta mañana, de antemano, gracias por lo que nos vas a recordar y lo que nos vas a enseñar. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, venimos de ver la semana pasada a un hombre perdonado, más que sanado. Sí, ahí hay un milagro espectacular, ¿cierto? Un paralítico que después camina, pero el milagro más grande ahí no fue que caminó. El milagro más grande es que fue perdonado. Y una de las cosas que vemos en el Evangelio de Marcos que no podemos pasar por alto es que hay un énfasis, sí, hay milagros, pero hay un énfasis grande en la enseñanza. Primero enseñaba y después venía el milagro. Entonces, antes del milagro, Jesús enseña palabra. Y eso para nosotros, Redil Norte, es muy importante. Por eso esta serie va a marcar también algo muy de ADN para nuestra iglesia. Somos una iglesia abierta al mover del Espíritu Santo, pero no queremos caer en esos excesos del pentecostalismo y de algunas iglesias carismáticas. No queremos caer en esos excesos, milagros y milagros y milagros y poca palabra. No, nosotros queremos darle lugar a la palabra, pero también, por supuesto, a los milagros, porque el Señor sigue sanando en el día de hoy, aunque otros digan que no, pero Él sigue sanando. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, por eso yo a veces digo que somos una iglesia carismática, pero con C pequeña, con C pequeña, abiertos al mover del Espíritu Santo, pero en lugar de la palabra seguimos en el lugar de la palabra. Recuerde que la semana pasada les decía que la casa estaba llena y estaban escuchando la palabra del Señor. Primero palabra, luego los milagros. Bien,
vamos a mirar entonces, acabamos de leer este pasaje y aquí otra vez se vuelve a repetir como la misma norma, hay una constante, otra vez, primero palabra y después vienen los milagros. Entonces, aunque aquí no hay un milagro tangible de un paralítico, un ciego o algo como tal, pero sí tenemos algo muy importante y es el énfasis de la enseñanza de la palabra. La multitud venía a él y él no empezaba de una vez a sanarlos, a expulsar demonios, sino que primero les enseñaba la palabra. Y eso me muestra a mí el corazón de Cristo. ¿A qué vino Jesucristo? Porque es que el problema es que algunos lo ven simplemente como un milagrero que vino a hacer milagros. No. Esos milagros eran la corroboración, la comprobación de lo que él era, el Hijo de Dios, que venía enviado por el Padre Celestial. Los milagros asombran, claro que sí, son señales, pero primero viene la palabra del Señor. Esas iglesias que se sostienen solamente en emociones y en milagros y no hay casi palabra, cuando ese hijo de Dios, esa hija de Dios le viene una prueba, le viene una dificultad, al suelo se va. ¿Por qué? Porque no está bien fundamentado, no está bien fundamentado. Bien, en esta serie Encuentros con Jesús, yo lo que quiero hacer es que voy a enfatizar mucho sobre todo esos momentos para que escuchemos la voz de Jesús en estos relatos, para que nos identifiquemos con estos personajes en estos relatos. Yo quiero que usted sea sensible a escuchar la voz del Señor, que también sea muy sensible a escuchar su llamado, porque aunque somos hijos, hijas de Dios, Él nos sigue llamando. De pronto no es un llamado a la salvación, pero a veces es un llamado a meternos más con Él, un llamado al ministerio. Si usted es nuevo, hay un llamado a la salvación. Así que ambos públicos en esta mañana tenemos que estar muy atentos. Algo que yo quiero hacer con estos relatos, con estas historias, es que conozcamos un poquito más qué es el Evangelio de Jesucristo, en qué consiste el Evangelio de Jesucristo. Yo creo que este pasaje lo deja muy claro al final, cuando acabé de leer en el versículo 17, cuando él dice: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Eso es el Evangelio de Jesucristo. Entonces, para los que toman apuntes, les voy a regalar el título para hoy. ¿Alguien recuerda el título de la semana pasada? ¿Con qué palabra tenía que ver la semana pasada? Bueno, mire que sí se acordaron de techo. ¿Alguien recuerda el título completo? La fe que abre techos. Muy bien. Hoy también les voy a regalar un título de donde vamos a extractar una palabra. El título de hoy es La mesa de la gracia. La mesa. La semana pasada fue techo, hoy es mesa. La mesa de la gracia. Y esta palabrita mesa la voy a utilizar como una ruta muy sencillita para ir por todo el pasaje, Si usted viene de otra iglesia, este es el estilo que yo tengo. Le regalo una palabrita, un acrónimo y de ahí arrancamos con la predicación. Entonces me salgo un poquito de lo tradicional, del primer punto, segundo punto, sino con letras, ¿no? Con letras. Entonces hoy nos vamos a ir con la palabra mesa y les voy a regalar la primera letra, la M. Mira al rechazado, ¿ok? Vamos entonces a ir ahí despacio. Mira al rechazado. Y dice el versículo 14, al pasar, miren lo que dice, al pasar vio a Leví sentado en la oficina de los tributos. En otras versiones dice en la oficina del recaudo, ¿no? Donde estaban recaudando los impuestos. Entonces yo quiero que nos detengamos un poquito acá, porque lo primero que yo veo en el versículo es que dice, lo vio, al pasar vio a Leví. Palabras que parecen ahí como tan sencillitas, pero todas las palabras que hay en estos textos son importantes. Jesús no pasa de largo, Él se detiene a mirarnos. Y aquí estamos hablando que se detuvo a ver a un hombre pecador. No es normal que un judío se detenga frente a un publicano. Y eso se lo voy a explicar a continuación. Los publicanos, los recaudadores de impuestos, eran rechazados por la sociedad judía. Y eran rechazados por muchas razones. No tengo mucho tiempo, pero sí muy brevemente para los que no conocen la historia. Había algo político. Ustedes saben que Roma era la potencia, había conquistado las naciones de ese entonces
y los judíos pagaban tributo al César. Y entonces el gobierno romano les permitía trabajar, desenvolverse, ejercer su religión con libertad, pero tenían que pagar tributo al César. Entonces, como ellos no hablaban hebreo, sino latín, entonces contrataban hebreos, ¿cierto? Les daban una formación estilo ladián, ¿cierto? Para recaudar impuestos. Entonces, estos hombres eran vistos por la sociedad judía como enemigos, porque se habían vendido a Roma. Entonces eran rechazados políticamente. También eran rechazados económicamente porque Roma les daba el listado para recaudar impuestos. Pero estos sinvergüenzas, como no había un control sobre eso, los judíos no sabían. Entonces, ¿qué hacían ellos? Que si había una cifra como tal, ellos la aumentaban el doble, el triple, y le robaban a la gente. Entonces eso realmente molestaba demasiado a los judíos porque se sentían explotados, enriquecimiento ilícito, ahí había corrupción. Entonces eran considerados no solamente enemigos, sino también pecadores porque estaban robando. Y ahí también había una carga religiosa porque no era ese tipo de personas respetables. Es más, esas personas no entraban a las sinagogas porque eran rechazados precisamente por haberse vendido al gobierno romano y también por la corrupción. Y casi todos, yo no me atrevería a decir que todos porque yo no viví en esa época, pero casi todos eran corruptos y casi todos se enriquecieron. Cada vez que uno lee la historia de algún publicano en los evangelios, eran ricos, llenos de dinero, a costillas del pueblo. Entonces, con eso, para que vayan entendiendo que ahí está Leví sentado en su oficina, pero Leví también está sentado bajo una etiqueta. La sociedad por años lo ha marginado. Leví no es querido por la gente. Leví le tocó aislarse y rodearse solamente de su gente, de sus publicanos, de sus coequiperos, de sus ladrones, pero no del pueblo judío, de los religiosos, porque eran rechazados, se consideraban impuros, se consideraban vendidos, se consideraban personas no dignas, no gratas, no confiables. ¿Usted conoce alguna persona en nuestra sociedad que sea considerada no fiable, no confiable? Y en esta época sobre todo, no voy a decir más, pero ¿sí? ¿Conoce? Muchas. Y aquí yo quiero, iglesia, decirles en esta mañana lo escandaloso del evangelio. El evangelio es escandaloso, porque el evangelio levanta ampollas, como decimos nosotros los paisas. Cuando Jesús pasa, que está metido con la gente, porque eso es lo que yo quiero mostrarles a ustedes, que no tenemos a un Jesús, a un religioso desde una cátedra, como hacen muchos que solo quieren vivir dentro de la iglesia dando cátedra. No, Él está con la gente. Como decimos por ahí en nuestro argot pastoral, Él huele a oveja, está metido con la gente. Y entonces aquí está por los caminos, está pasando por en medio de pecadores, y cuando pasa al lado de un publicano que está recaudando impuestos, la palabra del Señor dice que lo vio. Entonces Jesús no lo evita, no lo ignora, sino que lo mira, no con desprecio, sino que lo mira con compasión. Entonces Marcos dice, lo vio, como diciendo que todos miraban pero con rechazo, pero él ahora lo ve, se detiene para observarlo. Entonces no es simplemente mirar a ver qué ropa tiene, no, se queda ahí mirándolo. Yo no sé qué pasaba por la mente del Señor y qué pasó en ese momento, pero lo que sí podemos decir es que fue un momento muy, muy especial, y ahorita lo vamos a ver porque se los quiero decir así, que es muy especial. Yo quiero de aquí sacar algunas aplicaciones para nosotros como iglesia, porque de estas historias, repito, voy a volverlo a decir, ya lo dije una vez, pero lo voy a volver a decir. Yo de esto quiero rescatar lo que ha sido nuestra iglesia por años, que de pronto se nos ha perdido un poquito. Quiero rescatar otra vez nuestro ADN como iglesia. Y es que no se nos puede olvidar algunas cosas que yo veo en estos pasajes. Y primero es que Cristo ve personas donde otros solamente ven etiquetas. Y eso para nosotros es muy importante, porque en nuestra sociedad hay muchos, entre comillas, publicanos. Y a veces como iglesia entramos en el mismo error de los fariseos,
de la sociedad judía, los despreciamos, los menospreciamos. La gente a veces en nuestra sociedad y a veces como iglesia, a veces decimos pecador, cuando Jesús quiere llamar a esa persona a formar parte de su pueblo. Y ahí tenemos muchas iglesias que se nos han vuelto fanáticas, iglesias evangélicas que ya no se revuelven con los pecadores. Ya no conviven con pecadores porque, ay no, son santos, y entonces si por ellos fueran se irían para un pueblito por allá solo que no hubieran sino cristianos. Cuando la palabra del Señor no nos enseña eso. La palabra del Señor nos enseña que nosotros, aunque no somos del mundo, estamos en el mundo y estamos llamados a ser luz y sal. Y luz es en medio de las tinieblas y sal es en medio de la corrupción. Entonces eso es bien importante que nosotros lo podamos entender, porque el texto nos está predicando esperanza a nosotros y nos está diciendo que aunque somos pecadores, Jesús nos está viendo, y Jesús, a esa persona que tú menosprecias, Jesús la está mirando y la quiere llamar. En segundo lugar, lo que yo veo en este pasaje es que esto nos debe marcar como Redil Norte que la iglesia no puede convertirse solamente en un club de santos. Esto no es un club de santos. Esta iglesia está conformada por hombres y mujeres, empezando por mí, pecadores y pecadoras, en proceso y en vías de santificación. Nosotros cada día queremos mejorar, pero aquí no hay ningún santo perfecto. Aquí todos tenemos dificultades. Y si hay alguien perfecto, levante la mano. Si me levanta la mano, lo despacho para el cielo ya, porque, mejor dicho, aquí nos incomoda a usted. Imagine un santo aquí perfecto en medio de todos estos pecadores como yo. Iglesia, a veces vemos a personas por ahí como con sospecha, a veces le sacamos el cuerpo, y el Señor no le sacó el cuerpo a los publicanos. Yo quiero que vaya pensando desde ya esto que estoy diciendo. Y aquí les voy a hacer una pregunta muy pastoral que nace de este pasaje: es, ¿a quién estás evitando? ¿Tú eres una persona que tiene ciertos afectos? Yo, Renzo Espinosa, hablo por mí. A mí hay ciertas personas que de pronto no son como mucho de mi agrado, hablo de nuestra sociedad. Pero Dios me invita y me muestra en el pasaje que a esas personas tengo que amarlas. Es más, la Biblia, el Evangelio es tan fuerte que dice que hay que amar aún a los enemigos. Complicado. ¿Quién dijo que el Evangelio es fácil? No, las enseñanzas de Cristo son bien demandantes y bien confrontadoras. ¿A quién estás evitando? Que Jesús está mirando. ¿A quién estás rechazando? Que Jesús está llamando. Y anoche decía varias cosas para la iglesia que se reúne los sábados. Es que a veces nos cuesta saludar a ciertas personas. Y no hablo de la iglesia, hablo de nuestra sociedad. Le sacamos el cuerpo. Y yo les contaba a la iglesia ayer, hace unos 10 días más o menos, estaba en una de las cárceles de Pereira y estaba ya con personas de mi equipo de trabajo y estábamos mirando, hay un patio muy complicadito y con la personita que lleva años colaborando en esa cárcel, por el pasillo cuando íbamos caminando se dejó venir un travesti. De eso, imagínense un travesti en una cárcel, ¿cómo estaría vestido un travesti? Solamente imagínenselo, eso, mejor dicho. Y se vino y en esa alegría y esta facilitadora llega y le da un abrazo y se saludaron. Qué cosa tan linda, qué cosa tan hermosa. Yo no estoy diciendo que tenemos que estar de acuerdo con los homosexuales, con los travestis, con las lesbianas. No, Jesús no estaba de acuerdo con los publicanos. Él denunció la corrupción, pero Él amó a los pecadores. Y ese es el problema de nosotros como iglesia evangélica, que le sacamos el cuerpo a ciertas personas porque no reúnen el estándar de santidad de nosotros. Y eso no es la actitud de una iglesia de sana doctrina. Esta no es una iglesia fanática, no quiero que sea una iglesia legalista, pero tampoco quiero que se vuelva a esas iglesias que solo hablan de sana doctrina y la sana doctrina y el amor. ¿Por dónde? ¿Por dónde está el amor? Sí, esta iglesia habla de sana doctrina, claro que sí, claro que somos reformados, claro que sí, claro que somos bautistas, claro que sí, pero más que esas etiquetas, queremos ser una iglesia bíblica y una iglesia conformada por discípulos y discípulas de Jesús que imitemos
a Jesús. ¿Están conmigo? Mira, yo trato de predicar igual para que no se me quede ahí en desventaja los del sábado y los del domingo, porque la iglesia, este salón es muy pequeñito, entonces nos toca repartir en 2 celebraciones. Yo ayer les conté una historia al rebaño del sábado. Yo soy de formación militar, yo soy ex policía y yo me crié en un hogar militar. Mi papá fue toda la vida F2. Para los nuevos no saben qué es eso, los viejitos como yo sabemos qué es ser del F2. Entonces yo me levanté en esos ambientes. Entonces ya sabrán un poquito mi concepto y mi concepción de la guerrilla. Entonces cuando yo empiezo a trabajar en la confraternidad carcelaria, que hago un voluntariado allá hace muchos años, cuando yo estoy ahí de misionero en la confraternidad carcelaria y me toca empezar a asistir a las cárceles, en alguna oportunidad mi jefe me dijo: Renzo, hay un grupo de desmovilizados de las FARC dentro de Bellavista y necesito que vayas a darles una charla de justicia restaurativa. Y yo, wow, ¿qué voy a ir yo a darle charlas a los de la guerrilla? Y yo le saqué el cuerpo, porque yo no soy tan santo como ustedes. Yo no soy tan espiritual como ustedes. Entonces yo le saqué el cuerpo y le hice el quite a mi jefe por todos lados, pero yo decía para allá, para adentro, yo por ahí ni de fondas que voy a hablarle a esos guerrillos. Así me refería yo a ellos. Pues bueno, la historia larga, cortica, no le pude sacar el cuerpo. Me tocó llegar, pero cuando iba pasando pasillo por pasillo, puerta por puerta, para llegar hasta el fondo, para hablarle a ese grupo de los desmovilizados, yo estaba orándole al Señor y le decía: Señor, Señor, esto para mí es muy difícil. Y yo caminaba y oraba: Señor, esto es muy difícil para mí. Señor, solamente te voy a pedir algo, que cuando yo me pare delante de ese grupo de guerrilleros, yo los vea como las ovejitas que vienen el domingo por la mañana, tan lindos, tan lindas, y que yo me sienta como predicándoles. Y así fue. Así fue. Yo me paré delante de ese grupo y Dios me empezó a dar misericordia y compasión por esas personas. Y eso marcó en mi vida un antes y un después. Y ya después el resto es historia. Muchas veces he estado con exguerrilleros, no solo con las FARC, sino con el ELN y otros grupos, también con paramilitares, también con militares, porque allá también hay mucha corrupción. Entonces, iglesia, esto se los cuento porque la pregunta que te vuelvo a hacer es: ¿a quién me cuesta saludar? ¿Cuáles son las personas que yo estoy ahí en cierta manera menospreciando? Yo veo en la iglesia evangélica mucho homofóbico, por colocar solo un ejemplo. Mucho homofóbico. Usted ve a alguien por ahí así y de una vez lo rechaza, cuando Jesús lo está viendo y lo quiere llamar a formar parte de su pueblo. Repito, no estoy hablando que tenemos que estar de acuerdo con esas conductas, pero nosotros tenemos que amar no el pecado, sino al pecador. Sé que algunos no estarán de acuerdo con eso. Yo conozco teólogos que me van a cuestionar lo que yo acabo de decir, pero yo estoy basado en el Evangelio. Estoy mirando la historia de Leví, un hombre rechazado, marginado, cuestionado, y ahora Jesús pasa y lo ve, lo mira, se queda, pero no solo se queda mirándolo, hace algo más, que aquí va mi segunda letra: emite el llamado. No solo lo ve, sino que lo llama. Versículo 14, cuando dice el texto bíblico: al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, ¿qué le dijo? Sígueme. Y levantándose, lo siguió. Yo quiero que nos detengamos ahí un momento, iglesia. Ese sígueme ahí es muy fuerte. Ese sígueme no es acompáñame un ratico ahí, no. Este sígueme es que Jesús está conformando el grupo de sus 12 discípulos, está conformando su equipo de trabajo. Apenas lo está conformando, más adelante se va a hablar de los 12. Yo no sé si tú en zapatos de Jesús, yo, Renzo Espinosa, yo no hubiera llamado a Leví con semejante hoja de vida. Yo busco otras hojas de vida. Jesús no. Un hombre desechado, marginado, cuestionado, lo llama a formar parte de sus 12.
¡Qué escándalo! Con razón criticaron tanto a Jesús porque se salió del status quo de su época. Y voy a decir algo también muy revolucionario, iglesia, y se lo voy a explicar un poquito para que entienda este trasfondo de la palabra sígueme. La palabra sígueme es una palabra muy explosiva, es una palabra que tiene que ver con discipulado. Sígueme, discipulado es seguimiento. Discipulado es un aprendiz que sigue a un maestro. Entonces, en el mundo de los rabinos, en el mundo judío, ellos tenían discípulos. Los filósofos antes de esta historia en Grecia también tenían discípulos. Y los discípulos se sentaban a escuchar al maestro. Pero una de las cosas que le quiero mostrar el contraste es que los discípulos no solamente aprendían información, sino que ellos aprendían una vida. Los discípulos andaban con su maestro, caminaban con su maestro, imitaban la conducta de su maestro, adoptaban la manera de interpretar de su maestro. Entonces lo que hacía era que los discípulos buscaban al maestro, escogían al maestro. Un discípulo escogía al filósofo, no al revés. Y ahora viene Jesús y hace todo lo contrario. No espera que la gente lo escoja, sino que Él ahora va y mira y escoge, Él llama. Y eso era totalmente revolucionario porque el rabino no buscaba al discípulo. Y ahora tenemos a un Jesús que está conformando una comunidad con identidad nueva. Y en el relato de Marcos, Él nos muestra que sí, Él se dirige a multitudes, claro que sí, pero Él está conformando un equipo. Y el evangelio y los evangelios nos hablan de que Jesús se dedicó mucho tiempo a esos grupos pequeños. De los 12 se dedicó mucho tiempo a 3. Porque quería formarlos, quería capacitarlos. Y aquí hay algo bien interesante, iglesia, con esta historia, porque yo con esta historia puedo entender un poquito lo que significa la palabra sígueme. Sígueme. Esta es una palabra para mí, Renzo Espinosa, que no es una palabra ajena, porque desde que comencé los caminos del Señor, yo crecí en una iglesia donde no era muy fuerte en el discipulado. A lo largo de la vida yo fui autodidacta y en algún momento yo me encontré con muchos discipulados y un discipulado que titula literalmente sígueme. Y así empecé yo a familiarizarme con estas palabras desde mis primeros añitos en la fe. Yo conocí de Cristo a los 19 años. Y en mis primeros añitos yo me familiaricé con esta palabra, sígueme. Yo tengo en mi poder unas cartillas que se llaman sígueme, porque tiene que ver con discipulado. Entonces, cuando hablamos de sígueme en un contexto de discipulado, cuando Jesús le está diciendo a Leví, sígueme, eso significa varias cosas y le voy a decir 4. Para ustedes, que es bueno que repasen. Tú que crees que eres un discípulo y una discípula del Señor, vas a evaluar esto que voy a decir, a ver si clasificas como discípulo o como discípula. Porque puede ser que algunos de ustedes no clasifiquen como discípula. Hoy no voy a hablar para los del sábado, hoy voy a hablar para los del domingo. Puede ser que algunos solamente van a clasificar como creyentes, pero no como discípulos. Lo primero es que sígueme significa cambio de lealtad. Cambio de lealtad. Cuando hablamos de cambio de lealtad, ya no es tu agenda primero, sino que lo primero es el reino de Dios. Y Jesús lo dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. El problema es que tenemos muchos creyentes buscando solo las añadiduras. Están buscando los milagros, están buscando muchas otras cosas, el bienestar material. Eso no es malo, pero hay prioridades en la vida. Y la prioridad es buscar primero al Señor. Mi lealtad está con Jesús. 2, cambio de autoridad. Eso significa sígueme. Ya no eres tú el que tienes el control, ya no eres tú el que tienes el mando. Ahora tienes que dejar que el mando y el control lo tome Jesucristo. Porque algunos solamente tienen a Jesús como Salvador, pero todavía no lo han aceptado como Señor. Decir que Jesús es el Señor de mi vida es: yo ya no me gobierno solo, yo ya no me dirijo solo. Yo ahora le digo: Señor, ya no es mi voluntad, sino tu voluntad. Entonces sígueme no solamente es cambio de lealtad, sígueme no solamente es cambio de autoridad, sino que sígueme también es cambio de identidad. Cambio de identidad.
ya no definido por tu oficio, ya no definido por tu reputación, sino por pertenecer al Maestro. Cambio de identidad. Qué lindo cuando uno ya sabe que uno ya es hijo de Dios, hija de Dios. Si tú todavía estás ahí, ¿será que yo soy hijo de Dios, hija de Dios? Pues puede ser que todavía no le hayas entregado la vida al Señor. O puede ser que sí, pero no tienes seguridad de salvación. Cualquiera de las dos, vas a tener que meterte más con el Señor y sobre todo creer en lo que dice su palabra y asegurarte de que tú sí eres un hijo y una hija de Dios. Aquí en esta iglesia te enseñamos a hacerlo. Pero no solamente sígueme significa lo que acabé de decirles, sino que sígueme también significa cambio de camino. Cambio de camino. Caminar detrás de Jesús, aun cuando eso choque con nuestra cultura, con nuestra familia. A veces nos toca estar con personas que muchos no van a estar de acuerdo. A mí me gusta mucho hablar con la gente en medio del mundo, del bullicio. A mí me gusta hablar con la gente en las cafeterías, a mí me gusta hablar con la gente en los restaurantes, a mí me gusta hablar con la gente en los centros comerciales. A mí me gusta eso. No tienes que estar de acuerdo conmigo, pero a mí me gusta eso. Me gusta caminar con la gente, estar metido con la gente. Entonces, aquí hay algo que yo quiero decirles, iglesia, y es que el evangelista Marcos nos está diciendo que cuando Jesús le hace el llamado, me llama mucho la atención, aunque no me voy a quedar ahí hoy porque mi énfasis es otro, pero me llama mucho la atención que le vi cuando escuchó el llamado del Señor. ¿Qué dice la palabra? Le dijo, déjeme, yo cuadro aquí, todavía tengo algunas cosas. Yo creo que el próximo año miramos a ver si yo me comprometo. ¿Sí? ¿Eso es lo que dice el texto? El texto dice que inmediatamente, ¿qué hizo Leví? Se levantó y lo siguió. Eso fue inmediato. Semejante privilegio. Claro que Leví había escuchado de Jesús, por supuesto. Ustedes saben que en las filas de los bancos, usted sí que escucha historias en las filas de los bancos. El que está adelante, el que está atrás, usted le conoce la vida a la familia, al barrio y todo. ¿Se imagina todo lo que decían en esas filas pagando impuestos? Pues Leví sabía de Jesús, claro que sí. Y ahora llega Jesús y le dice, sígueme. ¡Qué belleza! Y él sabía que lo estaba invitando a ser un discípulo. ¡Oh, qué privilegio! Se levantó inmediatamente y lo siguió. Somos nosotros los que a veces nos damos el lujo de decirle al Señor, deja que primero levante mis hijitos, deja que primero cuide a mis nietecitos, deja que primero mi mascotica esté más grandecita, porque ya incluimos las mascotas también. Deja que me jubile, deja que me gradúe, deja. ¿Se acuerda por allá en una oportunidad que el Señor llamó a algunos discípulos? No, deja que yo primero entierre a mi padre, ¿cierto? No necesariamente era porque se había acabado de morir, sino permítame estar con los viejos un tiempo y ya cuando me falten, entonces yo ya te sigo. No, cuando Jesús nos llama es ya. Usted no puede estar dilatando. Ahora, como me estoy dirigiendo a una iglesia donde la mayoría, el 99.9% ya son salvos, que llevan años en esta iglesia, hoy quiero que replanteemos qué significa el discipulado. ¿Cuánto hace que el Señor te está invitando a que te metas más con Él? Que te metas más con su iglesia. Pero tú vienes ahí coqueteando con el Señor. Yo creo que ya es la hora, cuando vemos que esto se está acercando, estamos a punto de una tercera guerra mundial y este planeta no resistirá una tercera guerra mundial. Esto está que se acaba. El Señor está muy cerca, su venida. Entonces es hora de que tomemos decisiones. Es hora de que nos metamos más con el Señor. Seguir a Jesús es rendirnos a Él. Esa es la aplicación para nosotros en este punto. Podemos respetarlo, admirarlo, pero ese sígueme significa señorío, significa entrega para nosotros. Y el llamado de Jesús es que nos está sacando de nuestra comodidad. Ahí está Leví sentado en la mesa, sentado en la silla, en el banco. De ahí viene la palabra banco, los recaudadores de impuestos. De ahí viene esa palabra en el día de hoy, del banco, donde se sentaban en el banco a recaudar impuestos. Él está cómodo, pero el llamado es a sacarnos de esa comodidad. Cuando Jesús nos llama, tenemos que salir de nuestro confort, porque a veces estamos muy acomodados en nuestra zona de confort.
Y resulta que el Señor quiere sacarnos de ahí. Y quiere sacarnos para meternos con la comunidad, para meternos con la gente. Entonces trate de hacerse algunas preguntas en esta mañana. Hay cosas en que tú estás sentado, mucha comodidad. A veces es un hábito, a veces es un pecado oculto, a veces es el miedo, a veces es el orgullo, a veces son excusas. Pero seguir a Jesús empieza con un acto concreto como hizo Leví, levantarse. Hoy el Señor te está invitando a levantarse. Levántate. Esa es la palabra que Jesús te está diciendo en esta mañana. Y Jesús sigue formando discípulos en el día de hoy. Él lo sigue haciendo. Sigue llamando a levís. Sigue llamando a publicanos. Sigue llamando a pecadores. Él no llama a espectadores. Cuando Jesús llama a alguien a formar parte de su pueblo, es seguidores, no espectadores. Tenemos muchas personas en las iglesias que solamente son consumidores, pero no están metidos con el reino. No están haciendo la obra con Jesús, no están caminando con Jesús, no son los pies de Jesús, no son los ojos de Jesús, no son los oídos de Jesús. Y ser discípulo es eso, lo que acabé de mencionar. Cuando alguien sigue a Jesús de verdad, Jesús no solo le cambia el rumbo, sino que también le cambia la mesa, le cambia su trabajo. Y no estoy hablando literalmente, estoy hablando metafóricamente. No vaya a salir de acá diciendo que tiene que cambiar de empleo, que tiene que cambiar de profesión. Yo no estoy hablando de eso. No necesariamente, puede ser que sí, puede ser que sí. Puede ser que ahora estés metido en algo que no es bueno. Puede ser que ahora estás metido en trabajos corruptos. Bueno, entonces eso sí sería para ti. Tendrías que cambiar de mesa, tendrías que cambiar de oficio. Y esto me lleva a mi siguiente letra, la S. La S, mesa. La S es, se sienta con pecadores. Se sienta con pecadores. Versículo 15 y versículo 16. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos. Yo quiero llamar la atención antes de meterme con el pasaje, es que esa casa estaba llena ¿de qué? De la gente respetable de la sociedad, ¿sí o no? ¿Leví era qué? Un pecador. ¿Leví era qué? Un publicano. Entonces, ¿a quién iba a invitar? Si era rechazado por los santos, entre comillas, ¿a quién iba a invitar? Pues a su misma gente, a sus amigos. Entonces esa casa está llena, llena de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero me llama la atención aquí algo muy interesante, y es que este pasaje para mí es clave, porque Leví no cree y no sigue a Jesús en privado. Ahí tenemos a muchos en el día de hoy que quieren seguir a Jesús en lo secreto. Que nadie se dé cuenta que usted sigue a Jesús. Yo he visto a veces ovejitas, sobre todo a veces personas nuevas que vienen a la iglesia, y a veces los he visto porque pues cuando yo vengo acá para la iglesia, entonces desde lejos a veces veo ovejitas que antes que entrar por esta puerta miran para todos lados. Miran para allá, que nadie lo vea entrar acá. Porque qué vergüenza. Ay, yo sé que ustedes los del domingo no, pero por ahí algunos del sábado me los he pillado mirando, que no se den cuenta que entró acá. Porque otra vez te estás identificando como alguien que asiste a una iglesia evangélica. Entonces Leví pudiera haber seguido a Jesús en lo secreto, pero no lo hace en lo secreto. Ahora Leví lo que hace es que abre su casa. Su casa ya es pública, y entonces prepara una fiesta. Leví prepara una fiesta, y en ese banquete invita a muchos de sus amigos que son considerados obviamente por la sociedad pecadores. Y claro que invitó a Jesús, pero no lo invita solo. Es que invitar a Jesús era cosa seria, porque él no solamente estaba él, sino con 12. Usted se imagina toda invitación, 13 personas. Eso salía costosito. Pero en este caso estamos hablando de un hombre rico. Eso no era problema para él. Pero también quiero decirles algo, y era que Jesús intencionalmente siempre se llevaba a sus discípulos para las fiestas.
¿Se acuerda una fiesta donde lo invitaron? Evangelio de Juan. Las fiestas, las bodas de Caná de Galilea. ¿Con quién estaba Jesús? Con los discípulos. Eso no es coincidencia. Cuando la Biblia enfatiza eso, iglesia, eso significa que la mesa no es solamente un momento para evangelizar, sino que en este momento la mesa también es un lugar como una escuela de discipulado. Jesús está formando a sus discípulos y los quiere formar así en medio de pecadores. Miren cómo lo hago yo, cómo me relaciono con estos publicanos. Y ahí están los discípulos aprendiendo, porque los judíos, los discípulos eran judíos y venían de ese trasfondo elitista, clasista. A Pedro sí que le costó entender eso. Recuerden que Pedro, hubo un momento cuando empezó la iglesia, cuando Cristo muere y resucita, Pedro seguía con esos resabios elitistas y él no se juntaba con pecadores. Y Pablo después tiene que regañarlo y decirle, pues venga, entonces ¿en qué estamos? Entonces, iglesia, quiero que entiendan que esto es toda una escuela de discipulado. Jesús está formando a los suyos para mostrarles cómo luce verdaderamente el reino de Dios en la vida real. Porque algunos solamente quieren vivir esto dentro de la iglesia, dentro de las cuatro paredes. No, hay que salir. Por eso el énfasis de nosotros, los grupos pequeños en nuestra iglesia. Hay que meternos en los barrios de Bello, no importa el barrio, el que sea. Nosotros no hacemos acepción de personas de estrato 1, estrato 2, estrato 3, el que sea. Porque Bello no tiene muchos estratos, estrato 4, bueno, esto está cambiando. Pero iglesia, a donde sea vamos a ir. Porque Jesús siempre nos enseñó a hacerlo de esa manera. En el siglo I, en la época de Jesús, comer, sentarse a la mesa a comer, eso era un acto social muy profundo. Eso era algo muy bonito, porque comer juntos era señal de comunión. Comer juntos era señal de aceptación, de cercanía. Uno no invita a cualquier persona a comer a la casa. Y aquí está Leví invitando a Jesús y sus discípulos a cenar con él. Hay un banquete y él invita a todos sus amigos porque no quiere quedarse él solo con esa bendición, sino que quiere compartirla con todos sus amigos. Ustedes saben muy bien el cuestionamiento y la crítica que le hicieron los escribas y los fariseos cuando estaban ahí y le dicen a los discípulos en el versículo, ustedes saben cuando dice el texto bíblico que dice que ellos empezaron a cuestionar y a decir, venga un momentico, ¿y por qué le dijeron a los discípulos, por qué tu maestro come con publicanos, come con pecadores? Y Jesús los escuchó. Y entonces Jesús le responde, es que los médicos venimos es a sanar. Los justos, los que son santos, se creen santos, no tienen necesidad de médico. Pero los enfermos son los que tienen necesidad de un médico y yo vengo a sanarles. Y eso es lo que Jesús dijo. Por eso para nosotros santidad no es distancia. Y ese es el problema de muchos de nosotros, que a veces de pronto nos volvemos un poquito legalistas. Nos distanciamos de ciertas personas porque son muy pecadores. Ay, no, es que esa señora en la unidad es tal cosa. Ay, es que ese señor es tal cosa. Ay, pero es que esa es la gente que el Señor quiere llamar a formar parte de su pueblo. Pero nosotros los estamos menospreciando. Lo que pasa es que algunos no tenemos buena memoria. Se nos ha olvidado quiénes éramos nosotros antes de conocer de Jesús, antes de ser llamados por Jesús. Aquí hay aplicaciones para nuestra iglesia. Una conversión real debe de volverse misionera. Si usted es una persona que se convirtió, que sintió el llamado del Señor, venga, usted no se puede quedar con eso solo. Usted tiene que abrir su casa para que otros conozcan del Señor. Tiene que llamar a otros publicanos. Tú tienes que llamar a otros pecadores a que conozcan del Señor. Leví no se guardó esto para él solito, no, él lo compartió porque sabía que aquí había una esperanza de transformación. Es más, él era un judío, él había escuchado hablar del Mesías, que el Mesías iba a volver. Dijo, aquí está el Mesías, yo quiero que conozcan al Mesías. Y por eso abrió las puertas de su casa. En segundo lugar, yo veo en este pasaje que el discipulado también se aprende en las mesas. A veces creemos que el discipulado se aprende es viniendo a la iglesia, a estas cuatro paredes, a recibir una clase de discipulado. No, se aprende ahí también, claro que sí, pero no, el discipulado es más que eso. El discipulado se aprende allá en las casas, en las mesas, comiendo juntos. Hay iglesias que lo único que saben es orar, ayunar y vigilar cuando invitan a alguien.
a leer Biblia. Muchas veces no es eso. A veces el primer acercamiento con esa personita debe de ser primero un churrasco, una punta de anca. Sí, me estoy comunicando. Eso hacía Jesús. Por eso lo criticaron. Por eso cada rato le decían, es que ese es un comilón y bebedor. Pues claro, se la pasaba de fiesta en fiesta. Pero con intención, con propósito. Por eso, iglesia, quiero decirle en tercer lugar que la iglesia debe sostener gracia y verdad. La mesa de Jesús no es todo está bien, tranquilo, no pasa nada. No, ese es el otro extremo. La mesa de Jesús es, ven como estás, sí, como estás, pero no te quedes como estás. Así como le dijo a la mujer adúltera, yo no te condeno, pero vete y no peques más. Entonces no es ese tribunal que apedrea, no es permisividad, no es anestesia, no. Es un hospital, porque él está viendo aquí a la comunidad como un hospital. De hecho, él se ve como un médico, ¿cierto? Los sanos no tienen necesidad de médico, así lo dijo al final del pasaje. Él se está viendo como un médico espiritual acá que vino a sanar el pecado. Entonces, qué lindo ver la iglesia como un hospital, que todo el que llega necesita cura. Pues algunos van a necesitar obviamente la cura de la salvación porque llegan aquí no salvos, pero otros llegan salvos, pero con muchas heridas. Hay personitas que nos visitan a veces de otras iglesias que vienen aquí aporreados, con muchas heridas. Y aquí queremos sanarles. Esther nos sana, no es Sandra la que sana, no es Marco el que sana, no es Renzo el que sana. El que sana es Jesús, a través de su palabra. Y por eso queremos que se abra para que el Señor haga una obra hermosa en medio de tu vida. En cuarto lugar, tu casa puede ser un altar y un puente para el Señor. Porque este texto me está hablando que aquí no solamente hay doctrina, enseñanza, sino que me está mostrando un modelo, una casa abierta, una mesa disponible, un círculo social alcanzado. Cuando tú de manera intencional, voy a hacer una lista de invitados, voy a invitar a Julano, a Perano, y haces una lista y los invitas y hasta mandas una invitación. Leví lo hizo de manera intencional, y si usted no sabe quién es Leví se convirtió, él es el Mateo del Evangelio. Él es el que escribió el Evangelio de Mateo. Un hombre que pasó a la historia, que fue transformado por Jesús. Ya no nos acordamos de Leví, nos acordamos es de Mateo, el que escribió la historia de Jesús. Una historia larga de 28 capítulos. Por eso, iglesia, cuando yo veo esto, entonces digo, bendito sea el Señor. Como iglesia tenemos que reconocer que nos falta mucho imitar a Jesús. Mucho, aunque muchos me digan no. Yo a veces digo no, y tengo ovejas que siempre me dicen así, no. Y yo le digo sí, te falta mucho, sí. Empezando por mí. Nos falta mucho amor por las ovejas. Y sobre todo amor por los pecadores. Nos falta mucho amor por aquellos que son diferentes a nosotros. Amar al que está cerquita, amar al que está en la iglesia es fácil. Pero amar a ese chico difícil, a esa chica difícil, a ese personaje, ¿y a quién bello? Pero hay que amarlos, porque ahí hay pueblo de Dios para la iglesia. ¿Están conmigo? Vamos a nuestra siguiente letra. Versículo 17, anuncia su misión. Su misión, separado. No su misión, sino su misión. Ahí está, ahí lo tienen en pantalla. Versículo 17, ¿qué nos muestra? Cuando Jesús oye la crítica que les hacen los escribas, los fariseos, porque él está comiendo con pecadores, ya se lo he dicho, voy a ir rápido, pero dice, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En la época de Jesús ser médico es muy diferente al día de hoy. Hoy en día la gente consulta a los médicos a veces por bobadas. Para que me mande ahí un analgésico, alguna cosa ahí. Para que me mande ahí, yo no quiero ir a trabajar.
Hoy en día no se ven los médicos como se veía en el siglo I. A los médicos se veían como algo de vida o muerte. Si alguien se estaba muriendo, pensaba era en los médicos. Y entonces Jesús coge esa metáfora de su sociedad y entonces habla de los médicos. Y Él se presenta aquí como un médico, como una persona que está para sanar a personas con un diagnóstico grave, pecadores que si se mueren así se van a ir para el infierno. Y ahora Él está diciendo, yo vine a eso, yo vine a salvar a pecadores. Y cuando Él está diciendo aquí algunas cosas, cuando dice que los sanos no tienen necesidad de médico, no es porque haya gente sana, perfecta espiritualmente, no, sino que los fariseos se creían muy puros, se creían muy santos. Y Él está diciendo, no señor, todos somos pecadores. Por eso cuando tú te crees más santo que otros, ya perdiste el año, porque eso no es lo que enseña el evangelio del Señor. Yo siempre tengo que verme como una persona que necesita mucho del Señor. Cuando tú te crees más que otro, que otra persona en la iglesia, ahí ya hay un problema de orgullo espiritual y ahí ya tienes un problema. Me han escuchado muchas veces decir esto no es muletilla, sino que esto es un ADN de nuestra iglesia, y sobre todo lo digo mucho porque cada 8 días nos visita gente de otras iglesias. Yo le voy a decir algo con mucho amor, porque yo no conozco el trasfondo de todos ustedes, pero en esta iglesia nos molesta mucho la gente que se cree muy santa. Esos que vienen aquí haciendo alardes de super espiritualidad y que tienen todos los dones y que conoce de Biblia y tiene los títulos y hace alarde de que es muy santo. Yo siempre le pongo un signo de interrogación gigante. ¡Guau! Porque el que se cree muy santo y lo publica y está tocando trompeta, algo escondido tiene por ahí debajo. Uno no necesita estar tocando trompeta para decir que es santo o es santa. Eso se vive, eso se demuestra en nuestra conducta y en nuestras relaciones. A ese tipo de personajes así hipócritas como los escribas que estaban ahí cuestionando todo, yo tengo un olfato para esas personitas. Bendito sea Dios que el olfato hoy lo tengo bien, no nadie hoy está bien. Gloria sea al Señor. Aquí nadie se cree más santo que nadie, bendito sea el Señor. Llamar es una palabra muy fuerte, muy fuerte. Cuando Jesús está llamando, llama a un verdadero arrepentimiento, llama a un cambio profundo. ¿Sabe por qué muchas personas no creen en el evangelio? ¿Sabe por qué muchos de nuestros familiares, parientes, amigos, vecinos a veces no se han entregado? No estoy diciendo siempre, pero a veces, ¿por qué no se han entregado al Señor? ¿Por qué no han buscado de Dios? Por nuestro mal testimonio. Porque dicen, si ese es un evangélico, yo no quiero ser evangélico. ¡Qué vergüenza! Cuando los primeros del escándalo en la unidad cerrada son los evangélicos, que deberían de ser los de testimonio. Y ahí están los vecinos. Ustedes saben que las paredes de las unidades cerradas en el día de hoy, un solo bostezo ya lo escucha uno del otro lado. Cuando empiezan a pelear en pareja y a pelear y a tirarse en platos y cosas, Dios mío, y los vecinos escuchando, y esos son los que van a Redil Norte. Esos son los bautistas. Yo no quiero ser. Cuando no es otras cosas peores. Yo aquí estoy diciendo como lo más sanito. Cuando no es que hacemos escándalos visibles. Aplicaciones para nosotros, muchas. Una de las aplicaciones que yo le quiero dejar, iglesia, es que tenemos que ser una iglesia pero con mentalidad de médico, no de juez. El juez está para juzgar, yo no estoy para juzgar a nadie. Que seamos como médicos, que estemos aquí para sanar, para ayudar a las personas a sanar de sus heridas. En segundo lugar, yo veo de este pasaje que me enseña también a aceptar que la misión a veces es incómoda. A veces trabajar con ciertas personas no es fácil. Yo lo tengo que reconocer, hay ciertas personas con las que no me gusta trabajar a veces. Cuando hablo de trabajar es de hablar el evangelio, de estar ahí como haciendo un plan para ganármelo para el Señor, porque de pronto no es como la clase de persona que se acomoda mucho a mi forma de ser. Pero ahí es donde le he tenido que pedir perdón al Señor y decirle: Señor, perdóname, dame amor por esas personitas, dame mucho amor por esas personas. Y sobre todo, iglesia, entendamos que la misión empieza en lo cotidiano. La misión empieza en lo más facilito, en la casa, invitando amigos a comer. No tiene que hacer un banquete como el de Leví, por favor, no me vayan a malinterpretar que tiene que ser un churrasco, punta de puede ser un chocolatico con galletas.
Sí me hago entender entre los paisas que decimos una chocolatada, ¿cierto? Así decimos los paisas. Un alguito, no sé yo, algo para que la gente vaya a su casa. En cuarto lugar, yo quiero que aprendamos que como iglesia Redil Norte, este tiene que ser un lugar como un hospital, como una fábrica que produce discípulos, discípulas. Porque es que se nos está llenando la iglesia es de creyentes, pero no de discípulos. Por eso hemos llamado este año el año del discipulado. Pero yo dije, Renzo, no van a entender qué es el año del discipulado si todavía no sabemos realmente qué es ser un discípulo y una discípula del Señor. Entonces yo me voy a tomar un buen tiempo con estos estudios para que entendamos qué es ser un discípulo y una discípula del Señor. Por eso quisiera ir terminando y decirles que ahí está el Señor mirándonos, llamándonos, y el Señor nos está haciendo un llamado muy serio, ya no a formar el grupo de los 12, pero sí a ser hombres y mujeres que le sigamos para seguir su obra, porque Él cuando muere y resucita le dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a guardar todas las cosas que yo les he enseñado, y he aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Esa es la gran comisión para nosotros, y es lo que tenemos que seguir haciendo. Tenemos que hacer lo de Jesús, no rechazar a la gente, no. Tenemos que hacer lo que Él hizo, se sentó con la gente, se sentó con los pecadores, le habló a los pecadores, le hizo seguimiento a los pecadores. Eso es lo que yo tengo que hacer en esta iglesia. Va a llegar un momento en que queremos conformar una estructura en nuestra comunidad donde cada uno de ustedes tenga al menos un discípulo para cuidar, una ovejita para cuidar en esta iglesia. Porque somos discípulos que hacen discípulos. Por eso dentro de poco se va a estar anunciando una nueva clase para el segundo semestre, y es la clase de mentoreo. Tenemos la clase de membresía, tenemos la clase de madurez, tenemos la clase de misión, tenemos la clase de ministerio. Se agregará una quinta clase y es mentoreo. Y en la palabra mentoreo, ahí vamos a estar hablando de seguimiento, de hacer discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos? Voy a regalarles 3 desafíos para terminar en esta mañana. Y me gusta terminar con 3 desafíos porque no me puedo ir así nomás, hay que hacer cositas. Dígale a la persona que está al lado suyo mientras yo me refresco la garganta, pregúntele cómo vamos, dígale, ¿aprendimos algo? Bien, aquí va el primer desafío. Primero, responde al sígueme con una obediencia concreta esta semana. Esta semana. No el próximo año, no el próximo mes, no, esta semana. Entonces, por decir algo, esta semana define una obediencia específica. Tengo aquí una lista cortica, pero la voy a reducir un poquito más. Entonces, si estás en pecado oculto, confiesa y busca acompañamiento. Busca a alguien que te ayude. Un hermano en la fe, una hermana en la fe mayor, que llamamos aquí hermanos mayores, un discipulador, una discipuladora, y háblele en confianza de tus problemas. Si estás pasando por un momento de mucha frialdad espiritual, estás pasando por un tiempo de resequedad, entonces haga algo esta semana, no espere a sentir, porque uno así no se busca del Señor. Hágalo, así no sienta. Retome otra vez la cita diaria con el Señor, que llamamos devocionales. Recupere ese altar familiar de pronto. Haga algo, abra la Biblia otra vez, tenga otra vez ese momento de oración con el Señor, pero haga algo. Y no piensen en hacer cosas largas. Ay, sí, esta semana voy a sacar 1 hora diaria. No diga eso, que le va a quedar mal al Señor. Yo le voy a decir, diga, voy a sacar 10 minuticos diarios. 10 minutos, cualquiera tiene la capacidad de sacar 10 minutos. Y con 10 minuticos usted se vuelve ¿a qué? Se vuelve a activar. Haga algo esta semana. Si estás en una ruptura relacional, peleaste con tu cónyuge, con tus hijos, con el vecino, con un pariente, con la suegra, el suegro, qué sé yo. Bueno,
esta semana póngase al día. Esta semana mejore esa relación, pida perdón, dé el primer paso, no espere que la otra dé el paso de la reconciliación. Tú das el primer paso. Y aquí es donde uno tiene que entender que Leví se levantó, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Aquí va la segunda iglesia, segundo desafío. Cambia de mesa. Ya lo dije a lo largo de la predicación, cambia de mesa. Deja una mesa vieja y siéntate en la mesa del reino. Ese cambia de mesa, la mesa donde comes forma tu corazón. Esa es la mesa. Hay mesas que te alimentan espiritualmente, pero hay otras mesas que te dañan espiritualmente. Solamente pregúntate con quiénes pasas más tiempo comiendo, tomando café, hablando, dialogando. Hay ciertas amistades que sí, las estamos tratando de ganar para el Señor, pero aquí quiero equilibrar las cosas. A veces hay ciertas personas que nos están haciendo mucho daño, porque usted no ha sabido diferenciar qué es hacer algo para ganar para el Señor y cómo a veces terminamos haciendo lo mismo que la otra persona, pecando igual que la otra persona. Y ahí es donde tenemos que cambiar de mesa. ¿Qué mesa te está formando mal? A veces conversaciones, amistades que no te convienen, hábitos nocturnos, redes sociales, cosas que están apagando nuestra fe. Hay que cambiar de mesa. ¿Cuál es la mesa que tienes que cambiar? Recuerda que estoy hablando metafóricamente. Ahora no vaya a llegar a la casa diciendo, venga, que tenemos que cambiar el comedor de la casa. Mesa, metafóricamente, mesa. Corta con esa mesa vieja. Póngale un límite real. Reemplázala por una mesa nueva, palabra, oración, discipulado, servicio. Eso es cambiar de mesa. Número 3. Abre tu mesa para el evangelio. Ofrece tu casa para un grupo pequeño. Qué lindo cuando yo entiendo lo que hizo Leví. Abrió su casa, invitó a sus amigos, sus parientes, a todos. Esa casa se llenó. Qué lindo cuando yo entiendo eso y abro mi casa para que sea un lugar de adoración, para que una vez a la semana Redil Norte envíe un facilitador a que dé un grupo pequeño. Por eso en esta mañana queremos hacer un desafío para toda la iglesia, una invitación pastoral muy directa. Abre tu casa, tu apartamento. No, Renzo, que es que mi casa es muy pequeña, no importa. Invita acorde a tu casa. Si es muy grande, mucha gente. Si es muy pequeñita, pues no invite tanta gente. Pero empieza invitando gente, empieza invitando y consagra tu casa para el Señor. Ustedes no saben la bendición que hay en una casa cuando se abre para que la palabra de Dios sea predicada en esa casa. Ahí se anuncia y se cumple lo de la palabra, que cuando los hogares que llamaban en el Nuevo Testamento el oikos con K, ahí abrían sus casas para el evangelio, ahí había una bendición especial en esa casa. Si usted quiere una bendición especial, abra su casa para que haya un grupo pequeño. Algunos de ustedes, el desafío que les hago es, invite a un familiar, uno nomás. Pero si usted ya quiere que hagan un grupo en su casa, entonces sí, consagra la casa y diga, yo quiero que una vez a la semana vayan a mi casa a hacer un grupo pequeño. Y que se nos anotaron 60, 70, no importa, buscamos la manera de atender a esos grupos. ¿Cómo? Yo no sé, pero Dios nos va a dar la estrategia. Yo sueño con eso, yo sueño el día en que esas mesas, porque hablamos de mesas, hay una mesa ya al fondo donde usted ahorita se va a anotar para que su casa haya un grupo pequeño. Yo sueño el día en que haya filas anotándose para un grupo pequeño. Y no estoy manipulando a nadie, aquí no manipulamos, invitamos. No es obligación que lo hagas. Si no quieres, seguimos siendo amigos. Pero qué lindo fuera que toda la iglesia se abriera para que en Bello se conozca el evangelio de Jesús. Inclina tu rostro y le oramos al Señor. Inclina tu rostro, iglesia. Habla con el Señor. Y yo creo que tenemos que empezar con algo.
y es pidiéndole perdón. Digámosle al Señor en esta mañana: perdónanos, perdónanos como iglesia, Señor, por las veces que hemos levantado muros, distancia, y no hemos colocado una mesa para que la gente se siente, se acerque a escuchar tu palabra. Perdónanos, Señor. Tú sabes a qué personas has evitado. Esta es una mañana para pedirle perdón al Señor. Dígale: perdóname, Señor, perdóname. Perdóname porque a veces he sido duro, levantando juicios sobre ciertos personajes, y me ha faltado amor y misericordia para ver esas personas rendidas a los pies de Jesús. En vez de estar condenando, ayúdame, Señor, a tener compasión por esas personas. Y si tengo la oportunidad, ¿cómo los acerco? ¿Cómo les llevo la palabra? ¿Cómo les puedo invitar a mi casa? ¿Cómo los puedo llevar a un grupo pequeño para que escuchen tu palabra? Espíritu Santo, te pedimos en esta mañana que venga sobre tu iglesia, Señor. Despierta en nosotros compasión, mucha compasión. Bello está lleno de personas como Leví, personas marginadas, cuestionadas, personas rechazadas por su mal comportamiento, por su corrupción y por muchas otras cosas. Pero esas son las personas que tú quieres llamar a formar parte de tu pueblo. Tú no rechazaste a Leví. Nosotros tampoco podemos estar rechazando a las personas por su color, por su credo, por su inclinación política, por su inclinación sexual o por lo que sea. El Señor me manda a amarles y a llevarles el evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. Y hoy el Señor vuelve a decirnos: sígueme, sígueme. Y hoy el Señor está esperando que tú te levantes espiritualmente. Este es un llamado para ti, iglesia, en esta mañana, tú que me estás escuchando. Que ahora que nos levantemos a adorar y a cantarle al Señor, que sea algo metafórico, como un símbolo de que me voy a levantar para obedecer al Señor. Este llamado que nos hace a que abramos nuestros hogares, que la mesa de nuestra casa sea un lugar donde podamos atender a personas para que conozcan el evangelio. Ese es el llamado que el Señor nos está haciendo en esta mañana. Iglesia, habla con el Señor. Haga un compromiso con Él en esta mañana. Comprométete con el Señor, no conmigo. Dígale: te entrego, Señor, mi mesa, te entrego mi vida. Declaramos en esta mañana que no solamente eres el Salvador de nuestras vidas, sino el Señor de nuestras vidas. Queremos ser leales a ti, fieles a ti, buscarte primero a ti, Señor, primero el reino. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Y Señor, nos preparamos.